Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, ya el Perú está embarcado definitivamente a la transición del poder político. Hablar en estos términos parece un poco extraño considerando la década de turbulencia política, considerando el tipo de segunda vuelta electoral que hemos contemplado en el país, considerando que el candidato perdedor en la segunda vuelta todavía no acepta la victoria electoral de Keiko Fujimori. Sin embargo, el Perú parece entrar en un remanso, una transición ordenada en que la mayoría de los líderes saludan a la presidenta electa, en la que la mayoría de las instituciones coordinan para la transición. Bueno, comparando lo que está pasando en el Perú con lo que, por ejemplo, sucede en Colombia, bueno, hay mucho que subrayar de cosas buenas en el país, pero el problema es que el gobierno de Keiko Fujimori va a ser cuestionado, exigido desde un primer momento por la cantidad de déficit y vacíos que ha traído esta década. El fenómeno del niño es un examen que, como se dice, desde el saque va a exigir resultados. La contención de la ola criminal, algo parecido. Si no hay ni si no hay logros, digamos, el mediano y largo plazo puede estar en cuestión. Algo parecido sucede con el crecimiento económico. Y bueno, para reflexionar sobre estos temas, algo más antes de entrar a la presentación, las cámaras legislativas. Las próximas directivas del Senado y la Cámara de Diputados. Bueno, para reflexionar sobre estos temas, como decía, hemos convocado a dos políticos de mucha experiencia en el país. Al señor Javier Velázquez Quisquén, expresidente del Consejo de Ministros durante el segundo gobierno de Alan García, y al señor Víctor Andrés García Belaúnde, líder histórico de Acción Popular, un hombre que prácticamente ha contemplado la política en los últimos años. Y ambos tienen mucho que decir. Buenas tardes. Señor, gracias, señor. La verdad es un placer estar acá y compartir esta mesa con un viejo adversario, Javier Velázquez. Gracias. Bueno, ya las cosas están, como se dice, sobre la mesa, ¿no? Una primera impresión de todo lo que ha sucedido hasta ahora con respecto a la transición y Keiko Fujimori. No sé. Gracias. A ver, ¿cuál es la pregunta exactamente? Una apreciación sobre cómo se está organizando Keiko Fujimori hasta este momento para enfrentar los desafíos. Yo creo que bien. No encuentro ningún defecto o ausencia de alguna protocolo o de alguna atención especial. No entiendo, eso sí, cómo casi todos los poderes han estado presentes en la entrega de credenciales, que es una cosa solamente entre el jurado y los candidatos. No entiendo cómo que hacía ahí el presidente de la República. En fin, pero en general creo que se maneja bien Keiko. Hay que recordar que esta señora ha sido primera dama de muy joven y conoce algo de protocolo, por supuesto, y que ha sido 4 veces candidata, la cuarta igual que Allende ganó, pero con 3 candidaturas muy reñidas antes y candidatura además al Congreso antes, y por lo tanto tiene una larga experiencia y tiene un equipo de campaña y de gobierno, evidentemente, que la va a ayudar y la está ayudando. Así que no veo nada sobresaltante, ¿no? Algo diferente o algo que haya que criticar. No, el contexto, yo creo que llegamos a un punto de inflexión. La inestabilidad política, como producto del restablecimiento del Senado y con la legitimidad que tiene la señora Fujimori al haber ganado incuestionablemente esta segunda vuelta, a pesar de que el señor Sánchez hoy día sigue cuestionando el resultado, pero cada vez menos gente lo escucha. Yo creo que hay una gran expectativa en el país porque después de
15 años de turbulencia política acentuado en los últimos 10 años, donde no se ha podido mirar al Perú de mediano y largo plazo, no se ha podido seguir, por ejemplo, con la reforma educativa meritocrática, no se ha podido seguir con la reforma del Estado, se ha desinstitucionalizado, por ejemplo, el Ministerio de Economía, algunas instituciones. Entonces, en ese contexto, creo que llegamos a un punto de inflexión y estos 5 años van a ser 5 años de consolidación de la reforma política. Termino con lo siguiente, pero algunos siguen poniéndole un signo de interrogación a la señora Fujimori, que va a ser autoritaria. El contexto del Perú de ahora no es el contexto del año 90. Este es otro contexto donde la señora encuentra un país que está macroeconómicamente consolidado. Segundo, que la economía interna obviamente no ha crecido al ritmo que se hubiera querido, 6-7%. Ya el fenómeno del Niño no está por llegar, ya llegó ya. La industria pesquera se ha caído el 70%, o sea, ya está generando estragos. Tiene desafíos urgentes que cumplir y creo que en ese contexto, como bien lo ha dicho Rafael García Belaúnde y la señora presidenta, hay que ser un auto de fe. No es una persona improvisada. Ha organizado en 20 años un partido que ha llegado al gobierno, tiene equipos de gobierno, tiene experiencia, a pesar de haber sido parlamentaria, tiene experiencia, y creo que hay una gran expectativa. Veo yo en los peruanos, veo una expectativa de que algo mejor tiene que venir. Claro, eso me parece muy importante, como que los peruanos, incluso los propios votantes de Roberto Sánchez, tienen expectativa, esperanza. Ahí están los alcaldes de Puno planteando una conversación con Keiko. Ahora, quiero plantearles una hipótesis que puede parecer un poco contrapuesta con la de la mayoría de los observadores. Y yo creo que en el primer tramo de su gobierno, a contracorriente de todas las opiniones, el contraste entre el estilo de gobierno de Keiko, visitando los pueblos afectados por el Niño, levantándose temprano en las comunidades, acompañando a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado, va a producir un contraste y eso le va a dar un colchón de popularidad que ella debería utilizar para las cosas del mediano y largo plazo. Opinión, estimado. Bueno, ella tiene una gran oportunidad, evidentemente, de reivindicarse, más que ella, al movimiento suyo, a lo que su padre representa, y por lo tanto está obligada a superar todos los errores del pasado y hacer un gobierno no solamente de ancha base, sino eficiente y de reformas. Lo que ha dicho Javier es totalmente cierto. Hay reformas que se han quedado en el camino, que no han avanzado. Entonces esas reformas hay que hacerlas. Por ejemplo, hemos visto, y el otro día escuchaba a un ex jefe de la SUNAT, Arias Minaya, que decía que el Perú tiene impuestos por encima del promedio de América Latina. Bueno, ese es un inconveniente en un país donde hoy día hay mucho dinero. Mal repartido, mal usado, pero hay mucho dinero, sobre el dinero. Entonces, tú no puedes estar cobrando 18% de IGB cuando los vecinos cobran 15, 14, 12 o 10. Tú no puedes cobrar 30% de impuesto a la renta cuando los vecinos están cobrando menos, cuando Chile está bajando su impuesto a la renta a 23%. Entonces, pero ya se explicó hay que esto. hacer reformas y reducir el aparato del Estado. El Estado está muy burocratizado, muy grande para muchas cosas y ausente para otras. Mira, mi apreciación, Andrés, es creo que con mayor aprecio en la reflexión, creo que la señora no está para gestos, está para acciones. O sea, a partir del 18 de julio... No, está para políticas de mediano y largo plazo. No, yo me refiero a esto, mira. Yo me refiero a los Hay cosas urgentes que tiene que enfrentar. El fenómeno del niño y el tema de la inseguridad. Eso, obviamente, a partir del 28 de julio, pero con actos concretos. El país quiere actos concretos. Los peruanos que le han confiado su voto es porque ¿qué me ofreces y qué vas a hacer? Eso es lo que está pidiendo. Y segundo, que tiene que acompañarla, y creo que tienen los equipos para eso,
para restablecer o darle impulso a reformas que consoliden el modelo de economía abierta, de integración al mundo. Hay que restablecer la Alianza del Pacífico, hay que hacer reformas como las reformas, como te he dicho, las institucionales. Creo que la ESALU ya colapsó, hay que hacer una reforma de esa institución. El tema de la educación y la salud creo que es el tema más sensible de los peruanos. Entonces, esas reformas tienen que comenzarse ya a comenzar a madurar para que en mediano y largo plazo puedan consolidarse. Creo yo que está muy lejana la posibilidad de que haya vacancia, van a haber 5 años de gobierno y hay que tener una expectativa de... Mire, yo les planteaba el estado de la popularidad, pues es una cosa paradójica. Solo basta que el ciudadano contraste el estilo de un gobierno. No es específicamente un gesto, sino la voluntad de enfrentar el problema día y noche, desde las 5 de la madrugada, como que es el estilo de la señora Fujimori. Solo basta esa voluntad expresa en el escenario para que la señora consiga un nivel de popularidad que sus adversarios no están previendo. Lo que yo digo es que ese momento, porque no sé si ustedes recuerdan, estábamos hablando de que la señora no iba a tener luna de miel, sino luna de hiel. Ese momento ella debería aprovecharlo para lanzar la gran ofensiva de las políticas de mediano y largo plazo. Por ejemplo, ¿cómo se va a resolver el problema del agua potable de los peruanos en un año con la actual regionalización? Necesitamos una situación de emergencia. Solo el Congreso lo puede aprobar. El Perú es rico como nunca. Hoy, gracias al sector privado que paga impuestos, podemos resolver el problema del agua potable en un año, 3.5 millones de euros. ¿Cómo se hace? A eso me refiero. Comentario. Bueno, ¿y cómo se hace para interconectar el Perú? Claro, tú no puedes aceptar la idea de que haya concesiones de autopistas que hasta ahora no se terminan, que han durado más. La autopista a Ica se ha hecho 100 kilómetros en 20 años y se hicieron 150 kilómetros con Belaúnde en 8 años. O sea, hay algo que está fallando, las concesiones están fallando y las están renovando con adendas. Eso no se puede aceptar. O sea, el tema del agua es fundamental y eso se puede solucionar rápidamente. El tema de la ciudad colapsada de Lima, que ya no se aguanta más. Te permiten edificios de 25 o 40 pisos en una ciudad donde no está preparado para eso. ¿Dónde está el metro? Recién empezó el metro y se paró el metro durante muchos años por cuestiones políticas. Bueno, eso hay que continuarlo el día de hoy con 2 o 3 o 4 líneas. La segunda que va a acabarse y la tercera y cuarta que hay que hacer ya. O sea, yo creo que Keiko tiene la gran oportunidad de echar a andar el país con medidas necesarias, atendiendo obras públicas indispensables, revisando y vigilando los contratos de concesión y haciendo lo más elemental: agua, desagüe, salud. Salud no puede ser que exista con el presupuesto más grande del Perú, con 126 sindicatos y con 50 personas por cama, algo inédito en el mundo. Así es, 50 empleados por cama. Es inédito en el mundo. Eso no se puede aceptar. Pero ella tiene la juventud, la experiencia, la fuerza, las ideas y el futuro por delante para poder hacer un gran gobierno y regresar el día de mañana a una segunda vicepresidencia, a una segunda presidencia, si hace bien esta. Ella es la persona más importante en el fujimorismo. Ella va a contribuir a sacar adelante el fujimorismo o enterrarlo definitivamente. Depende de lo que haga. Ahora, quizá para continuar esta reflexión, particularmente yo siempre sostengo que el gran problema de este modelo, junto a todo lo que han señalado, es que este modelo ha producido una riqueza como muy pocas veces en la historia republicana, ¿no? Los historiadores deberían hacer comparaciones proporcionales, la riqueza que ha producido la minería, la agroexportación, la pesquería. Pero eso no se ha transformado en agua potable. Yo siempre menciono agua potable. 3.5 millones de peruanos, es decir, el 10%, estoy más o menos, el 10% de peruanos sin agua potable, 45% anemia, la mitad de eso debe provenir por falta de agua potable. Hay 80.000 obras paralizadas en la región, en las regiones.
Y todo esto y se ha gastado 3 veces la cantidad de dinero para resolver el problema de agua potable en el país. Keiko tiene que hacer una alianza entre los ricos y los pobres para darle a este modelo, a este sistema, una viabilidad, con todas las cosas que ustedes señalan, reformas económicas y todo eso. Pero Yo siempre trato de subrayar ese asunto. tiene que haber, mira, como tú lo dices, hay muchos desafíos urgentes, inmediatos, y hay otros de mediano y largo plazo. Yo no me atrevería a decir que en el Perú sobra el dinero. Es cierto que está mal distribuido y ineficientemente gastado. Una cifra. Hay que revisar Les que revisar el tema de la... Pero les doy una cifra. 2019 se dijo 117.000 millones de soles en el plan de competitividad para resolver problema de agua potable, desagüe, carreteras, postas médicas, escuelas en los próximos 5 años. Del 2019 al 2025 se han gastado 310.000 millones de soles, es decir, 3 veces más, y sigue habiendo la misma cantidad de peruanos sin agua potable. Y es salud, mira, el sector salud, que ha sido destruido por los apepistas, los acuñistas en estos 4 años, es salud y el Ministerio de Salud. Desde que Alan dejó el gobierno en 2011 al 2025, el presupuesto de salud se multiplicó por 3. Y te lo pongo así con una cifra muy concreta. Las citas que antes las conseguías en 30 días, ahora son 4 meses. Y como bien ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde, hoy día salud ya no es una prestación de un servicio para los trabajadores, sino es una institución que ahora financia puro gasto corriente. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, ¿tenemos que seguir produciendo riqueza? Claro que sí, tenemos que llevar a un país a que crezca 6-7%. ¿Y sabe por qué hoy día sobra la plata? Porque no se gasta. Hay 4.000 millones de soles trabados en obras abandonadas. Entonces, lo que ha dicho Víctor Andrés, falta conectividad, falta hacer la línea 3, 4, 5 del metro. Mira el transporte, o sea, falta resolver el tema de la atención primaria. Necesitamos poner en valor por lo menos 900 establecimientos de salud que brinden atención primaria para evitar el colapso de los grandes hospitales. O sea, hay un sinnúmero de demandas que son estructurales que se tienen que resolver. ¿Cómo? Con dinero. Pero hoy día el dinero está mal gastado, va del gobierno nacional, se gasta mal en el gobierno nacional, pero el regional y el local tampoco lo hacen bien. Entonces, creo yo que ella va a tener una agenda de sus urgencias, como es el fenómeno del Niño, que nos va a costar más o menos, según ha dicho Velarde, 2-3 puntos del déficit, y el tema de la inseguridad ciudadana al que hay que ponerle todo. ¿Cuál es la solución? Algunas que planteé. Yo creo que tenemos que darle una tregua de 1 año. El Congreso tiene que darle facultades delegadas para que ella pueda inmediatamente resolver vía decretos legislativos y vía la facultad de los decretos de urgencia, pueda resolver las contingencias del fenómeno del Niño en la inseguridad ciudadana. Y al Parlamento hará su control político con serenidad y con la eficacia que el país necesita. Pero ella tiene que tener un claro, ella no puede ser, o sea, cuando he hablado del punto de inflexión, es que ella no puede estar solamente en lo de lo urgente, en lo inmediato, De acuerdo. sino que creo que a los peruanos necesitan ver que es una persona eficiente, que tiene los equipos para resolver el fenómeno del niño, pero comenzar a restablecer políticas de mediano y largo plazo que van a acabar con ese fenómeno mundialmente perverso que se llama desigualdad, que es la que está generando esa violencia social que hoy día genera inestabilidad en muchas democracias. De acuerdo. Ahora, el gabinete y las cámaras son 2 elementos claves de la gobernabilidad, ¿no? En estos días ya este asunto debe empezar a quedar absolutamente claro, ¿no? El señor Lucho Galarreta es el presidente del Consejo de Ministros, según todas las versiones. Y en las cámaras se están gestando coaliciones que también deben significar gobernabilidad. Como Bueno, en la Cámara, tengo entendido, quizás Javier me pueda corregir, que los estatutos nuevos que se han hecho, los reglamentos que se han hecho de las 2 cámaras, ahora no te permiten el transfugismo, ni te permiten crear más bancadas de las que existen. O sea, llegan 5 bancadas y 5 tienen que terminar. No es como antes que llegaban 5 y acababan 15. Y por supuesto se multiplicaban todas las comisiones, se han reducido, creo que a 10 o a 12,
en el Diputados y creo que 5 o 6 en el Senado. Antes había pues 28 o como 25 comisiones más especiales que eran otras 10 más. O sea, todo era gastos y gastos y gastos y gastos. Yo espero que eso funcione mejor. Y espero también que Keiko no se dedique a viajar con la señora Boluarte, que tuvo 12 viajes en menos de 2 años. Claro, no conocía el mundo, tenía que conocerlo. Por suerte Keiko conoce el mundo, ha viajado antes y ella estudiado en Estados Unidos. Así que espero que no cometa la frivolidad de viajar tanto, porque eso también crea desconfianza en la ciudadanía. Cuando preguntaba el tema de las cámaras, me refería al gabinete, al Senado, quién debería presidir el Senado, qué es lo más conveniente, qué es lo que garantiza más gobernabilidad. El señor Nieto prácticamente ha pedido que la oposición tenga el Congreso, ¿no? Es decir, es una nota discordante. El primer año, Víctor Andrés, por la experiencia, y Víctor Andrés que conoce más de historia que yo, mira, el primer año, y saliendo de una grave crisis política como la que tenemos de 8 presidentes en 10 años, de 500 ministros en 5 años, ¿no? Entonces, yo creo que no es antidemocrático ni afecta el equilibrio de poderes el hecho que la presidencia de la Cámara de Diputados y el Senado esté en manos del partido de gobierno. Además, porque son la primera minoría. Te pongo un ejemplo, en el gobierno de Alan García éramos la primera minoría y nosotros teníamos el Congreso y hay comisiones que la oposición debe tenerlas ni siquiera por votación, sino por el equilibrio. La Comisión de Fiscalización, obviamente tiene que estar en manos de la oposición, pero la Comisión de Presupuestos no se la va a dar a la oposición, pero no se la va a dar junto por el Perú. Entonces, esto se llama en el Parlamento, estas son normas no escritas que se llaman convenciones. Estos son acuerdos a los que tienen que llegar. Y yo he escuchado, lo he escuchado y me he cruzado una entrevista con el señor Nieto, al que le tengo un gran respeto, pero me parece que su bancada va a marcar un equilibrio, creo, tampoco tonto no es, en favor de darle un impulso al país en su crecimiento, en su desarrollo, cuando él dice, vamos a apoyar todo lo bueno que haga el gobierno y vamos a hacer señalamiento, por eso no van a hacer alianzas. Y me parece eso muy bien porque esa bancada es la que va a generar el equilibrio en la Cámara de Senadores y especialmente en la Cámara de Diputados. De tal manera de que aquí no hay que descubrir la pólvora. No es verdad que la oposición tiene que estar en la presidencia. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón, Nicolás lo sabe. Y estos reglamentos no han cambiado. ¿Sabes quién termina definiendo la agenda en el pleno? El presidente. ¿Te imaginas tú si tuvieras a gente de Juntos por el Perú definiendo la agenda de la sesión? Le van a boicotear todos sus. Entonces, no es verdad, no es verdad. Ahí está el gobierno de Alan García. De acuerdo. A ver, en el caso, yo pongo el ejemplo que he visto, las cosas que he visto cerca, que he estado cerca de Belaúnde, ¿no? El año 90, cuando salió elegido Fujimori presidente, un personaje que era muy poco conocido en el Perú, y con un partido hecho a la carrera, el presidente de Belaúnde, que teníamos en ese momento todavía el Fredemo, con Libertad y con el PPC, él pidió que se vote a las presidentes del Senado y de diputados al partido de Fujimori, que no tenía mayoría en el Congreso. Y se eligió a Víctor Paredes en diputados y a Máximo San Román en el Senado, para darle fortaleza a un gobierno y un partido que recién empezaba y que no eran mayormente conocidos, para darle fortaleza, seguridad y confianza. Y así se hizo. O sea, me remito a la experiencia pasada. En el segundo año, Belaúnde planteó lo mismo, pero el PPC no quiso, no aceptó y eligieron a Ramírez del Villar y a Osterling, grandes personajes, pero que a mi modo de ver pudieron haber esperado un año más, porque ese año, con ellos presentes, se produjo el cierre del Congreso. Entonces, mira, ¿qué necesita? O sea, el Congreso, porque se restablece el Senado ya de ser un Congreso decadente, hasta moralmente este Congreso que se va, creo que es el que más ha degradado moralmente al Parlamento, de la noche a la mañana, porque se restablece la bicameralidad, ya el Parlamento va a tener el físico para ir al ritmo del impulso de las medidas que va a tomar el gobierno de inicio por las urgencias que tenemos y por la construcción de políticas de mediano y largo plazo. Ahí se necesita, a ver, si el señor Galarreta, que va a ser como debería ser, porque es un hombre de confianza en la presidenta, tiene mucha experiencia política, pero él va a tener que ser el que interactúe
con la Cámara de Senadores, con la Cámara de Diputados, y a mí me parecería que en este primer año, por lo menos, pudiéramos darle la facilidad que tenga esa dinámica de que el Congreso acompañe el impulso de todas estas medidas urgentes y reformas que se necesitan hacer para poder restablecer la credibilidad y la confianza del país en el sistema político en su conjunto. De acuerdo. Ahora, un tema final quiero plantearles. Este concepto que suele hablar un sector, bueno, legitimidad lo llama, pero ya está inmerso en el análisis político. Realmente no es una figura constitucional, ¿sí? Es un cajón desastre donde todo puede entrar, una encuesta, una marcha. Por eso es, digamos, complicado hablar de la legitimidad. Pero, hablando de la legitimidad y del sur del Perú, ¿no es cierto? ¿Cuál debería ser la relación del nuevo gobierno con estos conceptos? Ahora, yo no creo mucho en la legitimidad y en ¿no? Legitimidad y legalidad. Legitimidad se dice. Bueno, pero eso es un contexto un poco abstracto, ¿no? Un poco difícil decirlo, ¿no? Se dice para decir que tú no tienes, no tienes legitimidad, pero eres legítimo, sin legitimidad. No, esas cosas, la verdad que son interpretaciones un poco antojadizas que yo no comparto mucho. En el tema del sur, yo creo que ha sido un plan Marshall al sur. Plan Marshall. Plan Marshall al sur. Y atacar la parte de salud, la parte de educación, la parte de vivienda, la parte de infraestructura es fundamental. Ahora, hay que recordar que hace 100 años en Lima era el 10% de la votación del Perú y el sur el 30% de la votación del Perú. Hoy día, 100 puede ser justamente al revés. Así es. 30% Lima, 10% el sur. ¿Eso qué significa? Que había una inmigración hacia Lima. ¿Por qué? Porque Lima ofrece más que el sur y que muchas provincias más. Mejor salud, mejor educación, mejores servicios, mejor luz, mejor agua, una serie de cosas. Esa distorsión hay que corregir. Y la única manera de corregirla es dedicando recursos vigilados hacia el sur para que las obras se van allá. Se está por inaugurar el Hospital Lorera después de 20 años de construcción. 20 años un hospital. Oiga, eso es una parte del mundo. ¿Cómo se hace un plan Marshall en el sur con la actual regionalización? Mira, en primer lugar, hablando de la legitimidad, la única legitimidad que los abogados nos han enseñado en la universidad y que la vemos es aquella que proviene, en el caso de la representación popular, de las urnas. O sea, tú quieres poner, Víctor Andrés elige como congresista o senador por Lima, con los votos que el pueblo le ha dado, y mañana una encuesta dice, ¿sabes qué? Tienes 7% en las encuestas. Una encuesta no puede... No, Y luego, entonces, si hay crisis no política, hay legitimidad. Si eso lo han inventado quienes debilitan el sistema democrático. Yo creo que... O que no queden en él. Exactamente. Entonces, nosotros desde el 2001, cuando el presidente Toledo ganó, ¿te acuerdas? Tenía menos de un dígito y supimos respetar y mantener, porque el sistema en el mundo se mantiene así y no se mantiene, pues, tu legitimidad cayó al 5%, vete, no, o no te respeto. Ese es para quebrantar el principio de autoridad. Con respecto al sur, yo tengo otra mirada. Yo lo que creo es que no es casualidad que los gobernadores regionales de Cusco, el 90% estén presos. No es casualidad que una gran, importante cantidad de recursos que provienen del canon minero de las regalías están al sur, y es el sur el que más demandas tiene. Entonces yo creo que puedes hacer una intervención como la que plantea Víctor Andrés, pero hay que revisar el tema de la regionalización. Y yo creo que ahí tiene mi apreciación personal. Yo creo que pero ahí creo que la izquierda no va a querer. Y veremos si el buen gobierno del señor Nieto quiere cambiar esta regionalización, pero debería haber una gran movilización nacional en el país para cambiar ese estado de cosas. Creo que la señora Fujimori se va a ganar la confianza. En un primer momento, a veces todos los alcaldes, gobernadores, no todos, van a protestar, qué sé yo. Pero mi apreciación es que una de las grandes debilidades del sistema de la regionalización ha sido que esta gran cantidad de recursos que se han entregado a través del canon minero, se le hemos entregado a gobernadores que se le han robado, están presos, alcaldes que lo han hecho estadios de para 10.000 espectadores cuando su distrito tiene 8.000 pobladores. Entonces, eso no lo puedes. Entonces tienes que reformar y creo que
atención al sur debe ser, la señora, unos han planteado que hay que traer a las víctimas de los muertos del 2022 para generar un proceso sincero de reconciliación. Creo que debe haber eso, pero además yo creo que hay que revisar el tema de la regionalización como está montada. Mira, Estados Unidos tiene 15 secretarios de Estado, 300 millones de habitantes. Nosotros tenemos 17 ministerios, o sea, 17 gerentes. Entonces, en 10 años, si no descubrimos más gas, vamos a tener déficit de gas. Y debajo de la reserva del Candamo tenemos 2,5 veces más gas que el gas de Camisea. Entonces hay que emprender cosas con profundidad que te pueden generar de repente un problema inicialmente, pero luego la comprensión de la gente, ¿no? De acuerdo. Entonces, termino en mi reflexión general diciendo, yo creo que están dadas las condiciones para darle un gran impulso al país a ingresar a ser un país de ingresos medios y que vaya ya de una vez por todas construyendo políticas públicas de mediano y largo plazo en el tema de conectividad, en el tema de agua y desagüe, y podemos llevar 5 años fácilmente la pobreza a menos de un dígito como en Chile. De acuerdo. ¿Algún comentario final? No, estamos de acuerdo. Hay que hacer una gran reforma también de la estructura política del país. Por ejemplo, es absurdo que existan dos regiones, una región y una provincia igual, Callao. El Callao, la región ocupa el lugar de la provincia. Una sola provincia, una sola región, una encima de otra, y cada región, y la región Callao tiene 40 gerencias generales de 40 sectores de la región, y el municipio tiene otras 40. Se repite, y consumen el doble de lo que puede consumir de los presupuestos del Cano. O sea, el Callao tiene el canon más por per cápita. El per cápita, los segundo per cápita más grande del Perú, el Callao. Y tiene 2 gobiernos uno sobre otro. Bueno, esa reforma hay que hacerla. Bueno, yo, para culminar, yo siempre digo, bueno, a algunos no les puede parecer, pero en los 90 la condición del desarrollo era terminar con el Estado empresario, con el Estado de las 200 empresas estatales, el déficit fiscal, la hiperinflación. Hoy, la condición del desarrollo es terminar con el estado de la burocracia, del trámite. Así es. Ahí hay que ir a una reforma. Ahí se saquea la riqueza nacional. Mira, produce el sector. Para ayudar el flujo de inversiones que hay, mira, hay 60.000 millones de soles y inversiones mineras que están congeladas ahí, que no se ponen en marcha. Yo creo que hay que revisar, hay que reorganizar el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente y un sector del Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL hoy día, terrible. ¿Cómo se va a formalizar esa herida de la empresa, esa enemiga de la pequeña empresa? Perdón, enemiga de la promoción del empleo. Así es, exactamente. Hay que promover el empleo, no hay que atacarlo. Así es. Eso hay que reformarlo. Bueno, les agradezco infinitamente por esta interesante conversación. Nos acercamos a Fiestas Patrias, un lindo 28 de julio va a ser este. En realidad el país está optimista, la gente está a la expectativa, con esperanza. Dios sigue siendo peruano a pesar de todos los errores que cometemos, ¿no es cierto? Entonces yo les agradezco infinitamente. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.